Vamos a dar inicio al segundo taller del proyecto que podemos ver ahí, Consolidación Muro Testero, Iglesia Buen Pastor, San Felipe. Diseño y puesta en valor patrimonial. La temática que hoy se va a trabajar en el taller 2 es cuál es la relevancia del muro testero de la Iglesia Buen Pastor de San Felipe. El equipo del proyecto está, primera persona es Salim Rabi, arquitecto, coordinador del proyecto, Melissa Morales, conservadora, Francisco González, arquitecto, Francisco, ¿es tú? Francisco. Guillermo Olivares, arquitecto calculista, Felipe Ahumada, arquitecto, y ¿quién habla? Voy a solicitar dos cositas antes de dar el pase a Salim, que va a dar la charla, junto con este equipo que señalé, van a dar hoy día la temática. Va a haber una dinámica, se les pasó una carpeta a cada uno, para que puedan ahí colocar todas sus preguntas, sus dudas que vayan resultando a medida que van dando las charlas. Porque la idea de nosotros es reunir material que nos sirva para contextualizar y sistematizar los talleres. Por lo tanto, va a ser muy útil que ustedes anoten y después vamos a rescatar estos escritos. Más de alguien que quiere compartirlo también en la sesión, lo puedo compartir, o lo deja anotado y lo rescatamos para sistematizarlo. Y lo otro, que anoten también su asistencia. Hay una lista ahí para que puedan anotarse con sus datos. Ahora vamos a dar paso a Salim Rabi, el arquitecto, coordinador del proyecto, ¿no es cierto? Y quien va a dar acá, ya va a interiorizarnos en la temática que señalamos al principio. Salim. Gracias. Ya. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Cualquier persona nos es importante su presencia porque es difícil movilizar públicos para el patrimonio, ¿eh? Así que agradecemos mucho su asistencia y su interés. Bueno, como decía Marco, hoy día nosotros tenemos un programa de educación patrimonial y este es el segundo taller. Y en el primer taller nosotros trabajamos sobre cuáles eran los valores patrimoniales del conjunto Buen Pastor, que es, como ustedes saben, un monumento histórico de 1989. Entonces, queremos partir con un recordatorio de esa primera sesión, el taller patrimonial 1, porque esto que mostramos acá, que son los valores patrimoniales del conjunto, son el contexto para entrar en el tema específico hoy día correspondiente al proyecto de restauración del muro testero. Entonces, lo que nosotros dijimos la vez pasada es una serie de enunciados que sintetizan los valores que representa el conjunto patrimonial y que explican por qué este conjunto es un patrimonio nacional. Entonces, rápidamente voy a ir viendo el listado. Lo que dijimos la vez pasada es que el conjunto patrimonial Buen Pastor de San Felipe, el claustro y su iglesia, se entronca con el pasado republicano temprano de San Felipe y que contiene muchas claves que son explicativas de procesos locales, de una expresión de procesos locales, pero también de procesos nacionales. Y en ese sentido tiene un valor documental muy alto. Cuestiones de este tipo son, primero, es representación de la Reforma Católica y la llegada de congregaciones de vida activa a Chile y que establecen un vínculo diferencial con la pobreza urbana. Hay que recordar que los claustros misioneros fueron preferencialmente de localización urbana. No estamos hablando de un fenómeno que se haya dado en el contexto rural, sino que todo lo contrario, y que es parte justamente de lo que se llamó la cristianización de lo urbano, de la ciudad colonial particularmente, pero que tiene una inercia hasta la República Temprana chilena. Estamos hablando de 1855, como año de llegada de la congregación con esta misión de insertarse en la vida activa y contactarse con los problemas sociales del medio local.
Que es muy importante y que hablamos con extensión la vez pasada es el reconocimiento del rol femenino en la ciudad local en ese tiempo. Es decir, esta oleada congregacional misionera es una oleada fundamentalmente femenina. Y eso está vinculado también a un momento de ascenso femenino en la sociedad local respecto de lo que se llama una caridad activa en la religión católica principalmente. Entonces, hay toda una mirada, digamos, de género que tiene que ver con la llegada de estas congregaciones y la construcción del claustro y de la iglesia en particular acá. Pero no solo acá, sino que en todo Chile prácticamente y en Latinoamérica. La otra cuestión es que en el caso de San Felipe es muy importante entender el proceso de construcción y de localización del convento, porque explica una capa histórica del damero urbano de San Felipe, del casco histórico de San Felipe, que es lo que se llama la ciudad parroquial, es decir, un damero fundacional que estuvo colonizado prácticamente por una cantidad de congregaciones, y en este caso una congregación femenina misionera, que conforman lo que se llama la ciudad parroquial, la ciudad confesional. Esa es una capa histórica del damero que ha sido poco explicada en general, sanfelipeño, que ha sido poco explicado en general y que tiene un gran valor comprensivo de los cascos históricos y del rol que jugaron las congregaciones masculinas y femeninas en particular en el desarrollo urbano de esta ciudad. Lo otro que importa es que el claustro, que siempre fue pensado como un lugar de separación del mundo y un lugar de contemplación, cambia y evoluciona con la llegada de estas congregaciones, transformándose en un claustro activo, de vida activa, un claustro misionero. A diferencia de las prácticas coloniales y de la República temprana inicial religiosas, los claustros eran fundamentalmente contemplativos. Estas congregaciones inauguran la idea de los claustros misioneros, significa abiertos al mundo y también con desarrollo de actividades internas que no tienen que ver con la misión contemplativo-religiosa propio de las habitantes, sino que abierta también a un uso directo mucho más cotidiano y convencional. Lo otro que es interesante, este es un ejemplo de arquitectura neoclásica de fines del siglo XIX. Y es una iglesia de muy buena arquitectura neoclásica hecha por un arquitecto italiano que llegó a reformar el espacio litúrgico y sacro nacional. Es un arquitecto que tuvo una actividad amplia en el ámbito nacional, pero especialmente respecto del encargo él llega a ejecutar la Recoleta Dominica de Santiago, sin embargo, también trabaja en zonas que en ese minuto eran rurales y genera una especie de adaptación del neoclásico a los contextos rurales, y San Felipe es una de esos ejemplos. Y finalmente hay una cuestión que como valor no solamente tiene un valor en el pasado, sino que fundamentalmente en el presente como memoria social local de San Felipe, que es que este conjunto representa una misión educativa y carcelaria femenina, que es parte de la misión de la Congregación de las Hermanas del Buen Pastor y que el conjunto Iglesia y Claustro representan. Entonces aquí estamos frente a un patrimonio que tiene un alto valor documental y que abre muchas variables de explicación del presente y del hilo histórico que soporta este presente. Pasando a lo que sería el muro testero, que es parte del conjunto patrimonial, nosotros estamos abordando un proyecto específico que tiene que ver con el diseño restaurativo de este muro, problemas técnicos, físicos, estructurales, constructivos, etcétera, pero tiene también un alto valor patrimonial.
Entonces el muro testero, que no todo el mundo tiene que saber lo que es un muro testero, lo vamos a explicar en la próxima lámina, pero se refiere al muro de cabecera de la nave principal, es decir, eso que estamos viendo en el fondo, ¿cierto? Y perdón, ahí. El láser no me... ¿Cuál es el láser aquí? Sí, no, pero no me... Ahí está. Bueno, estamos hablando de este conjunto, ¿cierto? Sí, ese es medio... Es que... Sí, voy a andar con dos. Bueno, estamos hablando de... Esto es el muro testero en su fachada interior hacia la iglesia y lo que tenemos en el frente es su retablo. Entonces nosotros vamos a hacer un proyecto de restauración que permita la preservación física y material del muro, pero también su preservación patrimonial, y eso es lo que vamos a hacer hoy día con esta presentación. Entonces los objetivos específicos del proyecto es desarrollar un proyecto de restauración del muro testero como una acción de conservación física y material del elemento, pero también para la preservación de sus valores. Los valores son lo que representa y los contenidos intangibles. Entonces tenemos una arista material, técnica, física, directa, tocable, digamos, pero tenemos otra que tiene que ver con los valores, que son los contenidos intangibles, que son indisolubles de la representación física. Entonces, lo primero que hicimos nosotros fue conocer el problema del muro en sus aspectos técnicos, estructurales y de lesiones y de patología que tiene el muro. Entonces hicimos un diagnóstico que es interdisciplinar, este equipo es un equipo interdisciplinar, para entender cuál es la causalidad de los deterioros que tiene el muro, que los vamos a ver con más detalle. Lo segundo es que nosotros vamos a proponer la intervención restaurativa del muro y vamos a buscar su consolidación. La consolidación significa que vamos a restituir la estabilidad del muro para la preservación de estos valores. Entonces, cuando hablamos de conservación del muro testero, estamos diciendo fundamentalmente tenemos que preservar ese elemento físico porque tiene un alto valor en términos patrimoniales, y ese valor es un valor documental, explicativo y comprensivo de nuestra propia identidad. Y en tercer lugar, este proyecto, que es muy técnico, está acompañado de un programa de educación patrimonial del cual esta sesión es parte. Nosotros tenemos un programa de 4 actividades de educación patrimonial, porque lo que queremos es lograr una valoración, que el público en general avance en su comprensión y en la valoración que tiene este monumento, y que en ese sentido sirva esto como un acercamiento a lo que es el problema patrimonial local. Entonces, son 2 líneas de trabajo, una línea técnica que normalmente es muy poco transferible al público, por eso nosotros queremos acercar esta parte técnica al público en general, y sacar la idea de que el patrimonio es de expertos, porque en realidad el patrimonio es ciudadano y los expertos ocupan un rol de intermediación para que eso suceda. Ese es el proyecto, tiene estos contenidos fundamentales, y voy a hacer una aclaración general. Entonces, el título, Consolidación del muro testero. Consolidación sería entonces la preservación de estos valores por medio de la intervención físico-material del muro, para que se preserve, para que podamos transmitir intergeneracionalmente. Patrimonio, cada generación tiene una responsabilidad patrimonial, es decir, tiene que traspasar aquello que es de valor para una sociedad a las generaciones que vienen. Entonces, esa preservación tiene que ver con ese objetivo social. Bueno, el muro testero es el muro de cabecera, entonces, del templo, pero en este caso no es un muro en el sentido de un paramento físico, sino que es un sistema complejo. Y este sistema complejo es
un sistema estructural, constructivo y también patrimonial. Y está integrado por 4 componentes formales. Primero, un muro. Aquí se ve en el corte de la iglesia a lo largo, o sea, en este sentido, ¿es cierto? Esta nave principal de la iglesia remata en este muro. Y ahí se nota la posición que ocupa terminal, que ocupa el muro dentro de la iglesia y todos sus elementos componentes adyacentes. Entonces, primero, el muro como muro es el muro de adobe original, que es el que remata la perspectiva de la iglesia. Sin embargo, ese muro, que es lo que alcanzamos a ver ahí, esos adobes que se ven ahí en las roturas de la pintura, eso es parte del muro portante, o sea, es el muro, llamémoslo así, inaugural del muro testero, y el paramento de adobe, que es un paramento enorme, tiene 1,75 m de ancho por 9 metros de ancho en este caso. Pero el segundo componente formal, porque esto ya no es un elemento unitario, sino que es un sistema completo compartido por 4 elementos formales, es el retablo de madera. Este retablo, que es un elemento patrimonial en sí mismo, de estilo neoclásico, de madera policromada, que Melissa podrá explicar con más detalle, conforma la fachada interior del presbiterio y la fachada fuerte, la fachada principal, la fachada importante de la nave principal de la iglesia, ¿cierto? Y la perspectiva da directamente al retablo. Esto fue, la iglesia fue edificada y entregada a uso público en 1879 y este muro se fue configurando a través del tiempo y este es el segundo elemento que aparece en el periodo 1890-1905. Entonces, en la gráfica corresponde a ese elemento que está ahí, ese es el muro, y el retablo es este, y hay un espacio entre el muro y el retablo que está apoyado ya en el muro. O sea, este retablo que está aquí está apoyado, sujeto en el muro portante inicial de adobe. El tercer elemento, que no lo vemos acá, es lo que está detrás de este muro, y que es un recinto que es un coro o ábside que está apoyado por la parte exterior del muro y que es un elemento que se construye en 1918, se entrega, más que se construye, en 1918, con la llegada de las hermanas Magdalena, que es el ala contemplativa de la congregación, que llegan a San Felipe a principios del siglo XX. Entonces hay una serie de transformaciones que se van a explicar que tienen que ver con el evento de la llegada del ala contemplativa de la congregación a San Felipe, y eso está inscrito en el muro. Y el cuarto elemento, muy importante, es el elemento que está arriba, el elemento superior, que es la pintura mural, que está allá, que ustedes ven que está con varios problemas de agrietamiento, de desprendimiento, etc. Pero es una pintura que es original y que tiene un valor en términos de oficio y de factura y de autenticidad muy alto. Y Melissa va a explicar con más detalle también este tema. Entonces, ese es el muro testero. Primera aclaración que hay que hacer, que no es un muro, un paramento cualquiera, sino que es un sistema estructural, constructivo, patrimonial, y lo que hace este muro testero es consolidar el espacio litúrgico de la iglesia, con sus elementos. Ya, Francisco. Gracias, sí. Gracias. Oye, ¿y esto va a pasar para adelante? Sí. Sí, con los dos. Ya. En la evolución del muro, como ya Salim nos hacía mención del desarrollo que ha tenido este muro, porque ha sufrido distintas etapas, digamos, y distintos momentos en el desarrollo desde su existencia, desde que nace la iglesia en desde 1876 a 1879, la construcción del templo en general, y pasa por 4 momentos. Este como un primer momento inicial que tenemos, que nos da que el muro testero
aparece su base completa, todo el muro, como un elemento monolítico unitario, digamos. Y este elemento monolítico unitario, en su minuto, es parte en el proceso, como lo mostramos acá, una primera fase que es el muro solamente con la construcción de adobe. Posteriormente, en este mismo desarrollo que se fue dando en la evolución del muro, nos dimos cuenta en la fase de levantamiento y de visita y de poder recabar dentro de este espacio, que el segundo punto fue la bóveda. Lo que es la segunda parte de intervención, ejecución constructiva que tuvo el edificio fue la bóveda, y aparece que el revoque que tenemos posteriormente, que dio soporte después para todo, en esta etapa intermedia donde no estaba el retablo, se ejecuta a posteriori. Y se nos presenta al hacer verificaciones en la parte superior de la bóveda que como se construye, se ejecuta posteriormente lo que es el revoque. Ahí hay algunos problemas que después también Guillermo nos va a comentar de cuáles son las acciones, de por qué hoy día debemos con algunos temas de fracturas y fisuras lo que está hoy día en el muro testero. Después, en este mismo desarrollo evolutivo, entre los años 1879, por parte de la hermana Teresa de Letocard, encargan a Francia lo que es el retablo y el altar de bronce más la pintura de la Virgen María. Se estima aproximadamente que hay una estimación de entre 1890 y 1905, que estimamos según la recabar información, que esto se da por terminado, pero aproximadamente tenemos que entre 1890 ya se encargó en 1886 y en 1890 se debería haber instalado lo que es el retablo completo. La diferencia que tenía ahí, y como vemos en ese momento, el retablo sí tenía un banco completo. El banco, en la parte inferior, que es desde ahí hacia abajo, es el banco. La primera parte del retablo, que vendría a ser eso, era completo, era una sola unidad. Y en esta unidad rígida, que tenía un cierto soporte en ese momento, y no estaba con la abertura hacia el interior. Ese es nuestro primer momento, y al instalar el retablo, nos aparece el primer espacio de oclusión. Oclusión le llamamos un espacio intersticial a esta caja arquitectónica que se presenta por el retablo porque tiene un espesor. Tenemos distintos tipos de retablo, pero en particular este es una caja arquitectónica que tiene un espacio intersticial entre este plano y el plano del muro. Entonces aparece el primer espacio de oclusión, que lo dejamos destacado acá, que después van a ver que son los puntos importantes. En el segundo momento que tenemos es la llegada de las misioneras magdalenas, de la contemplativa, y en este caso, entre 1916 y 1918, se construye lo que es la parte posterior del templo, que es el ábside, que ya nos hacía mención Salim, donde la iglesia toma la configuración de cruz, aparece este elemento detrás, pero como tenían la condición de contemplativas, había una restricción respecto a que había la continuidad espacial, pero la visualidad tenía que ser controlada. Por lo tanto, si nos damos cuenta, en las formalidades de estas aberturas, es un bloque de hormigón que se construyó primero, se eliminó toda una primera base. Tenemos que pensar que el muro se vació en la parte inferior completamente y se ejecutó un elemento con otras características estilísticas del Art Nouveau, estamos hablando de 1918, de principio de siglo, con hormigón, con una masa tremenda. Hasta este nivel aproximadamente tenemos lo que viene a ser el muro de hormigón. Y de ahí hacia arriba tenemos adobe, completamente en este momento de 1918. Entonces era una masa, una tremenda jugada ingenieril de trabajo de ese tipo para poder soportar todo este muro y en la construcción misma de cómo se desarrolló. Entonces el muro testero original se perfora en su parte basal y media y se reemplaza el adobe por hormigón en masa, como ya lo hemos mencionado. El retablo, de la misma forma, sufre la alteración y ya este banco que veíamos en la figura anterior, que era completo en la base,
se perfora de la misma manera para poder dejar un detrás, digamos, una conexión donde este muro ya no se transforma en el muro testero de fondo, sino que también se transforma ya en un muro que hace de espacio intersticial, de conexión entre el interior del templo y lo que viene a ser el coro donde estaban las hermanas Magdalena. Entonces hace esta conexión física y en esta situación la podemos ver en este momento, en esta instancia que se desarrolla, nos aparece un segundo espacio de oclusión. Es decir, otro espacio oculto que se genera producto de los sistemas, de los distintos elementos que se le van adosando al muro. Y que esos también a la vez van generando acciones que no han sido tratadas y que los vamos a ver más adelante de cómo es ese detrás. Porque nosotros vemos todo esto de frente, pero hay un detrás que tiene toda una vida y que también nos demuestra toda esta historia, que la fuimos recabando y que nos aparece. Entonces está este segundo espacio de oclusión que es el entretecho que se da, y en este entretecho hay algunas condiciones que después se nos van a explicar porque ahí en ese entretecho, al entrar, aparece una abertura ojival. Este es un relleno, un corte muy preciso, pero que tiene el relleno de manera irregular y traspasa el muro completamente, digamos, desde el norte al sur, el muro de los metros 77, que con terminación, lo traspasa completamente esta abertura. Hicimos verificación y por lo tanto sí pasa completamente ese muro, y ahí abajo lo que viene a ser la zona del bloque de hormigón que complementó. Y como les planteaba, el retablo que pasó de ser un elemento rígido a un pórtico, dado que ya esta zona central no queda consolidada ni queda conectada. El tercer momento que tenemos, acá ya es en el periodo de la intervención del 2009 al 2015, digamos, posterior a un proyecto de puesta en valor financiado por el BID y el MOB. En ese momento se hizo un proyecto de restauración del templo, que tenía algunas afectaciones, particularmente con las zonas superiores, de algunas fisuras y grietas, y se trabajó por intermedio del MOB. Como estamos en un edificio que tiene la condición de monumento nacional, se financiaba por esta vía. Entonces, el financiamiento de se hizo una restauración, pero esta restauración generó algunas complicaciones respecto a que hubo una novedad de la cultura constructiva de los materiales con los que estaba construido originalmente. Entonces, la solución que se plantea en este momento, en esa restauración, es instalar en la parte superior de todo lo que es el muro una viga de hormigón completa. El proyecto lo manifiesta de esa manera con algunos distintos elementos de tensión para poder darle rigidez. En general, todas las construcciones de adobe, cuando en las partes superiores, sobre todo cuando se cambian los tipos de cubierta de teja o se alivianan, lo que uno tiene que es consolidar la parte superior para que ese marco o el cuerpo del adobe quede con unas soleras superiores. Y en este caso, la solera superior o el elemento superior de viga de soporte, aparece una viga completa de hormigón que está desarrollada y que en el desarrollo, la investigación bibliográfica, aparece que tuvo algunas alteraciones, producto de que, claro, como restauración, normalmente estos temas tienen diferencias, y en el muro de testero, en la parte superior, se da que la viga de hormigón que estaba planteada no se pudo ejecutar 100% como aparecía proyectada. Y eso nos lleva a que en el desarrollo de esa parte, en la parte norte del muro, aparecen unos elementos, unas abrazaderas metálicas, que son dos elementos metálicos totalmente discordantes con respecto al edificio, que rompen con la continuidad de material, y se aliviana con el frontón, el tímpano de la parte superior, se elimina del adobe y se coloca con una tabiquería reticulada, de pilares reticulados, de madera, que son solamente revestidos por un lado. Por lo tanto, hay una condición ambiental que con esa intervención también se modificó respecto al edificio, y que seguramente también generó algunas afectaciones a lo que queda. Por lo tanto, hay todo un trabajo que seguramente tenemos que abordar en la fase de diseño. Y como, bueno, aquí menciono una operación discordante que despatrimonializa al muro, en este caso, que es el objeto de estudio sobre el cual estamos trabajando.
Acá voy a mostrarles, para terminar mi parte de la evolución, una muestra con lo mismo de los 4 momentos que mencionamos. Ahí tenemos el muro con su revoque, aparece el retablo, posteriormente la pintura es posterior al retablo, la abertura que nos genera un vacío en esta zona, y remata con lo que es la base de hormigón, que es el elemento externo, y el relleno ojival que podríamos tener en esta área detrás del cuadro. Esto es por el interior, mirándolo desde acá donde nosotros estamos. Y por el exterior tenemos un muro completo, que es donde nace la condición de que era un exterior. Ahí aparece el vacío, producto de esta intervención de 1918, el cuerpo de hormigón, los rellenos respectivos y como construcción. Ahí pasamos a la última intervención, que es el alivianamiento del tímpano con esta estructura, un reticulado simple y la estructura metálica que les hacía mención, que hoy día cambia completamente la imagen de lo que era originalmente y las condiciones originales que contaba el edificio desde el principio. Felipe, continúa con el levantamiento. ¿Qué tal? Láser y el control. A ver. Y este se lo digo. Tengo uno. Ya. Hola, buenas. Bueno, mi nombre es Felipe. Con el equipo hicimos el levantamiento de este muro para poder conocer lo que era este proceso evolutivo histórico mediante los años, cómo fue cambiando y también cómo se comportan los materiales, cómo interactúan entre sí cada uno de los materiales que conforman este muro. Bueno, detrás del retablo, como recién nombraba Francisco, nos encontramos como primera alteración el muro de hormigón, el cual tiene un espesor de 1,75 m y se inserta a unos 70-80 centímetros a los muros longitudinales de esta nave. El encuentro entre el hormigón y el adobe que se ve acá en esta zona es detrás del retablo, en donde fue rellenado con albañilería, ladrillos de albañilería de una manera irregular, sin tener ningún tipo de acabado. Por el lado norte, como comentaba Francisco, tenemos esta abertura ojival, que fue método constructivo para poder llevar a cabo el muro de hormigón. Y está relleno de igual manera con bloques de adobe que no están de una manera bien terminada. Siguiendo con la segunda alteración, la parte de arriba, bueno, arriba de la bóveda, se encuentra lo que era el muro de adobe que antes llegaba hasta la cubierta y fue rebajado hasta la altura de la cercha. En esta, como mencionó también, se trabajó esta viga de hormigón y sobre ella una tabiquería, y como remate por el lado norte un fibrocemento que no está acorde para este tipo de intervenciones y proyectos. Como comentaba, también arriba el encuentro entre los materiales, uno de los principales es la primera cercha con el muro, en el cual no existe una dilatación. Entonces, la dilatación debería ser una separación entre los materiales. Y eso hace que la cercha tiene una deflexión, la cual hace una fuerza vertical sobre el entablado y sobre el revoque. Ya de esa manera afecta lo que sería el revoque y la pintura mural. Bueno, el otro relaciones entre materiales es lo que decían también del retablo con el muro, el cual está anclado directamente. Y estos anclajes han ido haciendo fisuras, grietas, desprendimiento del propio muro, y ha afectado lo que sería la pintura. Gracias, Pérez.
Bueno, mi nombre es Guillermo y en el equipo soy el encargado de ir revisando el comportamiento estructural del objeto de estudio. Entonces, les voy a presentar 3 láminas, porque no me dejaron solo 3 láminas. Y entonces, una es causas, pero no quiero que la entendamos como causas porque hemos visto que ha habido toda una voluntad histórica de hacerlo. No es como, la causa llovió. No, causa, queremos abrir un muro. Queremos hacer esto sobre el muro. Entonces, hay estas alteraciones. Entonces, la primera lámina, causas. Segunda lámina, efectos. ¿Qué cosas ha ido provocando esas alteraciones en el muro? Y una tercera lámina, ¿cuál es el desafío? De aquí en adelante, ¿cómo lo podemos resolver? Entonces, la primera tiene que ver con esta primera voluntad. No sé si lo han notado, pero todos hemos tratado de decirles 1,75 m de ancho de muro. Porque queremos compartir esa impresión, esa audacia. Estamos hablando que más o menos, si yo tomo el muro entero, tal como eran en origen, eran sobre 205 toneladas. Más o menos lo que quisieron liberar para abajo es 1/3 de eso. Entonces, una vez que se liberaba, y se dejaba esto para arriba, son 175 toneladas. Entonces, hubo una voluntad de gente que quiso liberar un muro en su base y mantener en el aire 175 toneladas de adobe. Esa es la magnitud. O sea, si ustedes meten la mano a algo, recién llevan 60 centímetros. Les queda 1 metro más de muro y 15 más. Entonces, la empresa era grande. ¿Y eso cómo había que hacerlo? Entonces, el primer análisis es que por elementos finitos es un muro completo y esta figura permite que la descarga de las fuerzas se vaya hacia las patas, por decirlo de alguna manera, y el muro, que es un muro de carga portante en origen, se empieza a convertir en un arco. Eso es lo primero. ¿Y por qué decidirlo así? Porque hay que tomar una decisión. Hay que partir sacando esta parte de aquí o sacando esta parte de acá. Hay que sacarlo todo de una vez y apuntalar. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Por dónde lo hay que hacer? Entonces, en realidad, lo que se ha visto y que era la estabilidad del muro era empezar a perforar desde el centro, que descargar hacia los extremos, apuntalar el muro donde están los pilares de hormigón y el resto hacerlo de hormigón en masa. Todo esto monolítico. Colocando en contexto, el hormigón en Chile a final del siglo XIX es importado. ¿Ya? Todos los hormigones en Santiago es importado. Pero a principios del siglo XIX, 1905, 1904, 1908, ya comienza a producir cemento melón, acá en Calera. Entonces, es probable que este hormigón en masa, que este muro de hormigón en masa haya sido uno de los primeros hormigones en Chile, chilenos. Y por otro lado, es un hormigón, porque cuando nos conversaron que había una viga de hormigón armado alrededor de la caja de la nave, tiene enferraduras por dentro. Eso quiere decir de que si se tracciona, trabaja el acero. Pero si se pudiesen ver aquí, por ejemplo, la línea de descarga, todo esto se aprieta, todo eso es compresión. Todo el hormigón está aplastado. Pero en esta zona de acá también hay tracciones, pero no es un hormigón con acero. Es solo hormigón. Y el hormigón no admite tracción, es decir, no lo puedes separar, tienes que aplastarlo. Entonces, la misión, la empresa, no era solamente dejar en el aire 175 toneladas de adobe, sino que además usar solo hormigón armado y no enfierradura, porque todavía no se inventa el hormigón armado, al menos en este sector, y aún así hacerlo. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo causas, no es una causa, es una voluntad férrea de hacer eso. Salim y el resto del equipo les explicó muy bien por qué necesitábamos que eso tuviese ese agujero. Por lo tanto, aquí tenemos hormigón, acá tenemos adobe y toda esa apertura. Ya, tenemos un muro que tiene un agujero por debajo en hormigón en masa y lo hemos revisado. Tiene adobe y tiene hormigón, dos materiales que tienen comportamientos distintos. Entonces, yo quiero que imaginen ahora un flan, ¿ya? Un flan. Si el flan es muy líquido, todavía no ha cuajado,
meten una cuchara y hace olas, ¿cierto? Olas. Si empieza a ser más viscoso y es más como flan, ya lo pueden cortar. Sacar un pedazo de flan, cortar. El agua no se puede cortar, pero algo viscoso sí. ¿Ya? Entonces, cuando estamos en el flan, empezamos a caminar del adobe en adelante. Pero si ya no es flan, es esta crème brûlée o es muy cojado e incluso rígido, ustedes lo pueden cortar y trizar, ¿cierto? Meten la cuchara y se triza arriba. Cuando le ponen caramelo, como un vidrio, eso se triza. Entonces, el muro de adobe está entre el flan y lo cristalizado. Y aquí empieza a aparecer el problema porque el retablo, que en principio tenía un muro completo por detrás, ahora tiene un muro que tiene hormigón, que tiene un agujero por debajo, que se sostenía solo en algunas partes cuando lo trajeron de Francia, ahora se sostiene en distintas partes del muro y empieza a tirarlo, empieza a tirar el flan. Y no solo el flan, sino que empieza a quebrar lo que ya podría ser algo muy rígido, como, ¿qué les dije que después del flan? El caramelo. Empieza a quebrar el caramelo. Entonces, sobre una superficie muy rígida, el comportamiento es de esta forma. Cuando quiebran ustedes algo muy rígido como un vidrio, en este caso es uno de los anclajes del retablo tirando el muro, provoca este tipo de grietas radiales y concéntricas. Entonces, nosotros tenemos aquí uno, acá otro, acá otro, acá otro y varios otros, pero esos son los principales. Entonces, eso quiebra en forma radial y además en círculo. Y esos radiales se encuentran y cuando se encuentran, cortan el caramelo. La capa más rígida del adobe que llamaríamos revoque o soporte mural. Y el problema lo tiene Melissa porque la pintura está sobre el caramelo. Y el caramelo está quebrado y cuando se quiebra se separa del soporte, se producen abombamientos. Por lo tanto, ahora donde está la pintura, en realidad nosotros no vemos un muro que esté comprometido en su estabilidad estructural. El muro no se va a caer ni la iglesia tampoco. Lo que pasa es que la capa más superficial y más rígida del muro se ha quebrado y ha producido estos abombamientos. Por lo tanto, tenemos, a razón de los anclajes, este tipo de problema. Ya. Aquí es la tarea para la casa y es la tarea que el equipo se tiene que llevar. Porque, como decía Salim, como ha dicho el equipo, esto ya no es un muro solo, sino un sistema lleno de cosas. Carpintería, hormigón armado, hormigón en masa, una cosa separada de otra, lleno de anclajes que está rompiendo la parte más rígida de la superficie del adobe. Por el otro lado tenemos una figura ojival, adobes que no están trabados porque eran solo relleno. Ese es un sistema. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos restaurar la pintura habiendo antes recuperado la rigidez de la capa superficial? Si recupero la rigidez de la capa superficial, después, ¿cómo vuelvo a vincularme al muro para que el retablo no se caiga? Entonces, ¿cómo atravieso el caramelo para llegar al flan sin antes no romper la pintura que se pintó en el caramelo? No sabemos todavía, pero tenemos alguna idea al respecto. Muchas gracias. ¿A dónde lo coloco? ¿Aquí? Sí, ahí. Ya. Ah, no, ya. Buenas tardes a todos, mi nombre es Melissa Morales y soy la encargada del área de conservación de este proyecto. Bueno, a mí me tocaron más láminas, tengo más suerte. Bueno, yo, dentro de mi especialidad, tengo designada el estudio de conservación del mural, que es la zona que ustedes ven aquí en la foto, en la imagen lo ven, pero es la zona de arriba, visible, que más o menos llega hasta este primer nivel. ¿Ya? Tal como les decían mis compañeros, este mural fue pintado una vez que se puso el retablo.
y no tenemos una fecha exacta, pero suponemos que es entre 1890 y 1905. ¿Por qué creemos que estas fechas son estas fechas tentativas? Porque en 1890 llega todo el encargo que hizo la hermana Teresa de Tocar para el alajamiento de esta iglesia, principalmente dado por el retablo, que es este tremendo mueble de madera, policromado, dorado, el altar, los altares de bronce, el altar principal que se coloca delante de la abertura del muro, y los altares laterales más las imágenes religiosas, el cuadro y todo lo demás. Eso llega después del año 1890 y por lo tanto se instala el retablo, no sabemos cuánto tiempo demora esa instalación, y luego de eso se pinta el mural. Y 1905, porque se celebraron los 50 años de la llegada de las hermanas del Buen Pastor a Chile, aquí a San Felipe, y hay registros que dicen que en ese momento se volvió a alajar esta iglesia. Entonces creemos que más o menos ese es el rango de fecha que tiene la creación. Bueno, el mural fue un hallazgo dentro de este proyecto en el cual somos todos parte, porque no solamente es un mural que parece decorativo, si ustedes lo ven, es como remata el muro testero, este muro cabecera, y es una bóveda celeste, de un azul calipso imponente. Ahora tiene capas de tierra, ¿ya? Pero iluminado, la luz del día, cuando le entra más luces por la iluminación de las ventanas, el mural se ve mucho más celeste, el calipso de lo que es. Y tiene un sistema de cruces con flores de lis, que hacen alusión a Francia, destinadas en una retícula, ¿ya? No podemos identificar todavía la cantidad de cruces que existían, porque como el mural se pintó después, hay muchas cruces que están detrás del retablo. Entonces, dentro de este hallazgo que tenemos en el proyecto al inicio del año pasado, cuando empezamos a estudiar, es que este mural no solamente es un mural simple, sino que es un mural que tiene características técnicas y de oficio no menores y relevantes para conocer la historia de este muro testero. Bueno, primero es un mural que tiene 11 metros cuadrados y corresponde a un 18% de la totalidad de todo este muro. Para que ustedes entiendan, este muro no solo termina acá, este muro sigue para arriba con la viga de acero, de hormigón armado, de cemento con acero. Y este mural, que si bien lo ven aquí, esta zona, está solamente pintado en la zona que ustedes ven, ¿ya? Todo lo visible. No hay mural detrás ni que extienda por la bóveda, sino que es todo lo visible. ¿Quién lo hizo, el creador? Totalmente desconocido, no sabemos. Tenemos algunas hipótesis que puede ser de la escuela del arquitecto Chelio, que trabajaba con ellos, el mismo que construyó la iglesia dominica de los dominicos en Santiago, entre otras cosas. Son hipótesis, la verdad. Lo primero que tuvimos que hacer es, bueno, este mural, vamos a estudiarlo, ¿qué valor tiene? Y para eso, en conservación, en esta especialidad, se trabaja con el apoyo de análisis científico. Primero son visuales, o sea, voy a ver, ir ahí, y segundo son análisis también de laboratorio. Uno de los fragmentos que logramos sacar por detrás del retablo, porque ya sabíamos que había fragmentos porque esta parte de aquí está descubierto, se cayeron, que habían varias capas, aquí vemos el adobe, y varias capas de preparación del adobe hasta llegar al color calipso. Una de las cosas que uno piensa, bueno, con el tiempo a lo mejor lo pintaron, lo repararon, lo restauraron, por lo tanto a lo mejor estas capas hay que estudiarlas, y vamos a ver qué pasa ahí. Y se hicieron análisis de estratigrafías, de todas las capas, desde el adobe hasta la capa superficial. Y lo interesante de esto es que nos llevó a entender que el primer componente que tenemos es el muro portante adobe, o sea, tenemos el adobe como soporte general. Luego tenemos una capa de revoque, que es esta capa de caramelo que indicaba Guillermo, que es la capa rígida que está sobre el adobe, sobre el flan. Luego tenemos un soporte ya más fino, de afinado del muro, y luego vendría lo que es el mural en sí mismo, que está conformado por varias capas para poder llegar al acabado final. ¿Por qué? Porque la técnica de la pintura mural tiene una estructura de creación, de preparación del soporte capaz de alisar la superficie para que el resultado sea
artísticamente adecuado y el esperado. Y esas capas de preparación, en este caso son varias, que se van colocando sobre el muro. Bueno, primero una capa de imprimación, que puede ser una especie de mucílago, una tuna, que se impregna el adobe, el revoque, para preparar la llegada de los pigmentos con el aglutinante que tenga. Por ejemplo, puede ser huevo, puede ser alguna cola animal. Y luego de eso vienen los estratos pictóricos, que serían los colores. Y luego las decoraciones de las cruces. ¿Por qué nos importa saber esto? Primero, para saber de qué estamos hablando técnicamente. Segundo, para entender sus componentes y para conocer su estado de conservación. Los análisis estratigráficos nos indicaron que hay varias capas, al menos 6 capas, desde el adobe hasta llegar a la capa de arriba, a la capa de calipso. La primera capa tiene una capa de imprimación que es esta, que es este mucílago que les digo. Luego unas capas preparatorias para recibir la capa superficial, que sería el calipso, ¿cierto? Y no solamente subimos eso, que nos indicó que este mural no ha sido intervenido, sino que lo que vemos son las capas originales. Bueno, la altura también entendemos que son casi 10 metros de altura, nos indica que efectivamente es muy complejo llegar ahí para modificarlo o repararlo. Podría ser una de las razones, pero sin embargo la técnica nos acusa que efectivamente este mural no ha sido intervenido durante el tiempo. Y otro de los análisis interesantes que llegamos es que se usaron pigmentos que ya no se usan actualmente, que no son sintéticos, no son después de la revolución industrial, sino que son pigmentos que se utilizaban en la pintura mural antes de 1900. ¿Qué nos dice esto? Primero, que la técnica de mural es una técnica como factura, está bien hecho, y además que los componentes son de muy buena calidad. Entre ellos tenemos el óxido de cromo, que se usaba más o menos entre 1850, desde 1850, hasta 1800 más o menos se usó. Luego tenemos el Van Dyck Brown, que también es un carbono orgánico, que es un pigmento, y luego tenemos el hallazgo más interesante, que es el lapislázuli. Estos 3 pigmentos, que eran muy costosos de encontrar, fueron traídos más probable desde Europa a Chile para poder ser pintados en el mural. Entonces vamos como despejando y aclarando un poco la técnica y el oficio que tiene que haber sido crear este mural a través de estos materiales. Y estudiándolos, nos dicen que, por ejemplo, el lapislázuli no es un mural al fresco, no son como los de la Capilla Sixtina, sino que es un mural al seco. O sea, el soporte blanco de esas capas preparatorias tenía que secarse primero y luego se aplicaban las capas de pigmento calipso. Y también que principalmente se usaban colas animales, que son estas colas preparadas con los huesos, con los cueros, que se cocían y posteriormente se depuraban y se usaban para pintar. Por lo tanto, las primeras conclusiones que nos arrojan los análisis científicos es que la pintura mural es al seco, no tiene intervenciones extemporáneas de repintes, reparaciones, restauraciones, y que lo que tenemos actualmente en la parte superior es el mural original. ¿Pero qué ha pasado? Dentro de la comprensión de las problemáticas del muro testero, el mural, como les decía, fue un hallazgo, porque es una de las condicionantes más importantes que tiene tanto el estudio del muro testero como la propuesta de conservación que vamos a hacer de él. Primero, porque el mural, en este caramelo quebrado, pone condicionantes para poder intervenir el muro portante, que es el adobe, la parte de arriba, tiene condicionantes por la bóveda que hace sobre el mural, porque el mural fue creado posterior y la bóveda se apoya en la parte que queda del mural en estas zonas laterales. Tenemos también la más importante, que es las vinculaciones del sistema de fijación del retablo, que son estas grietas radiales que se generan a través de las fijaciones que hay por detrás de estas zonas, principalmente. ¿Qué ha causado eso? Principalmente que se haya desprendido estas placas
y que el mural se haya agrietado. O sea que tenemos roturas por todos lados con un problema aún mayor, que es el desprendimiento de la capa de revoque, generando bolsas de aire al interior. O sea, hay una gran cantidad de revoque que no está adherido al muro. Por lo tanto, hay un riesgo ante sismo o ante cualquier movimiento que podría causar la caída de una placa. Y bueno, la intervención que se hizo entre el año 2009 y 2015 de restauración del edificio, principalmente el ingreso de la viga de hormigón, también causó algunos daños que dentro del proceso hemos ido entendiendo mejor, que el muro de 1,70 m de ancho se intervino para colocar esta viga. Por lo tanto, es probable que haya habido alguna eliminación de algunos adobes y generando movimientos que pudieron ser la causa de este desprendimiento superior, que es el más importante dentro de toda la estructura del mural. Mencionarles como caso importante es que la pintura no tiene conservación. La pintura está bien adherida a su soporte, a este soporte rígido. Es un proceso que ha tenido de adaptación a estos movimientos, pero que la pintura no se ha visto deteriorada. No tenemos daño de la pintura pictórica, de la capa pictórica, y eso es un buen antecedente dado por la técnica y el oficio con que fue creado. Lamentablemente, son todas las otras vinculaciones que tiene con la bóveda, con el muro portante de adobe y con el retablo que han causado estos daños. Estos son los sistemas de fijación que tiene el retablo. ¿Se fija? Esta es la parte superior que vemos acá arriba. Esta foto está tomada desde el lado de acá. Y esos son los sistemas de fijación que van hacia el muro y que generan estas grietas. Y generan estos movimientos dentro de la placa rígida. Y bueno, como estábamos en este proceso de estudio del mural, el retablo aparece como un componente importante también de entender para poder analizar este sistema de fijación. Entonces, lo primero que hicimos fue entender el retablo, con esta apertura inicial que tiene la parte de abajo, acá, cuando se abre en 1918, y que también modifica algunas condiciones de fijaciones que están en la zona de atrás, en toda esta zona de aquí, que nos ayudan a comprender por qué se han generado los daños en el mural. Hubieron algunas fijaciones nuevas que se hicieron por sobre el mural. Hay otras fijaciones que están hechas no con los materiales originales, por ejemplo, las pletinas metálicas que se usaron originalmente. Y eso nos hace comprender que todo este sistema del retablo y el mural dependen del entendimiento y la comprensión de cómo se vinculan y cómo funcionan para poder tomar decisiones de conservación. No son independientes, sino que son trabajan y operan en conjunto. El mural, al igual que el retablo, también es un mueble que no ha tenido muchas intervenciones sobre su superficie pictórica, sobre las policromías. Es un análisis de estratigrafía en donde indica que efectivamente está el color de la madera, luego una base de preparación al igual que el mural, y luego vienen dos colores que son muy similares entre sí. Desconocemos las fechas de las que lo pintaron, pero nos indica que que el retablo mantiene sus condiciones también lo más auténticas e íntegras dentro de lo posible de las intervenciones que ha tenido. Acá hicimos un estudio para poder entenderlo. Este es un retablo neoclásico que tiene todas las condiciones y características del retablo neoclásico, con calles, con cuerpos, con la distribución de las figuras principales, Sagrado Corazón y el Sagrado Corazón de María, la Virgen del Carmen al centro. También replica algunos elementos de la pintura mural en esta zona de aquí, que es esta zona de acá. Son cruces con flores de lis y se empiezan a establecer como entendimientos que fueron como creados en un tiempo común. Y bueno, el desafío que tenemos es saber cómo vamos a solucionar este problema de las fijaciones. Acá vemos un dibujo de cómo están estos sistemas de fijaciones al muro.
de cómo está compuesto. Todas esas zonas amarillas son las fijaciones que tenemos que ver cómo resolver. Porque al comienzo, cuando les dije, el mural, una de las cosas que hace es condicionar la conservación del muro, pero también la conservación del retablo, porque necesitamos evitar que el retablo siga dañando el mural, pero también necesitamos que el retablo se sostenga a sí mismo. Entonces queremos ver si es posible, dentro de todo este proceso, poder lograr esa estabilización de ambos y que no sigan provocándose los daños que ya hemos visto. Principalmente lo que esperamos dentro de este proceso es que el mural, perdón, que el retablo logre operar de forma independiente, con fijaciones no en la zona del mural, pero sí podrían ser en otras zonas del muro que estén mucho más rígidas y estables. Eso. Muy bien, y para terminar, hemos visto un análisis técnico profundo de los problemas y desafíos de restauración que tiene el muro testero, y que es importante preservar por la integridad del templo mismo, pero también tenemos que dar cuenta del valor patrimonial que tiene, es decir, los contenidos intangibles que se han dicho, pero que es lo que hay que preservar en definitiva a través de la restauración físico-técnica. Entonces, el muro testero tiene ciertos valores a preservar que tienen que ver con su condición evolutiva. O sea, como se vio, parte siendo un muro portante de adobe, regular, unitario, y se transforma a través del tiempo en un sistema soporte de una imagen litúrgica que se quiere conseguir. Por lo tanto, aparecen estos otros elementos, además del muro, el retablo, la pintura y el ábside, que son en sí mismos elementos patrimoniales, pero que lo que han hecho en el tiempo es consolidar la imagen litúrgica de la iglesia Buen Pastor de San Felipe. Es decir, esto es el espacio del presbiterio, en sí mismo es una obra arquitectónica que se hizo a través de mucho tiempo históricamente. Y lo que es interesante es que toda esta adición de elementos producen rastros que son patrimoniales en la obra. Su apertura, la inscripción de los eventos que hacen que el muro sea un verdadero signo histórico de una intrahistoria familiar, congregacional, que también puede ser familiar. También este espacio forma parte de la renovación en su momento del espacio que fue iniciada en Chile en términos de arquitectura por el arquitecto italiano Eusebio Celli, autor de esta obra, pero que fue continuado fuertemente por la segunda superiora de la Congregación del Buen Pastor acá, Santa Teresa de Letocart, en el periodo de la República Temprana. La suma de estas dos operaciones es la que nos entrega el resultado que hoy día vemos, que es un resultado magnífico y donde tenemos un ejemplo del estilo neoclásico que fue tomada en ese momento como el lenguaje oficial del Estado chileno, pero también el lenguaje oficial de la Iglesia, porque ambas entidades se alinean en la construcción de la imagen ilustrada de la nación. Entonces, Iglesia y Estado en la República Temprana, digámoslo así, en su espacio, en la conformación del espacio público, es neoclásica. Contra la imagen colonial española y contra las prácticas barrocas religiosas imperantes en su momento. Entonces, esto es una revolución en términos de lenguaje estilístico. Y este es un ejemplo de eso. También, y muy importante, porque este es un baluarte del proceso de restauración, yo creo un elemento clave para tener en cuenta la restauración, es que no solo es un soporte simbólico en términos litúrgicos,
sino también en términos de lo que dije recién de la intrahistoria congregacional. Esta congregación tiene una historia rica, socialmente hablando y religiosamente hablando, pero el muro testero es el símbolo de un evento religioso muy importante dentro de la historia congregacional, que es la llegada de las hermanas Magdalena a San Felipe, que tiene múltiples significados al interior de la congregación, pero también en términos de su relación con la sociedad local. Entonces, todas las operaciones que el muro, las transformaciones que el muro recibe a partir de este evento, son en el fondo una marca física, pero que en realidad es un contenido muy importante histórico que hay que documentar y que hay que poner en valor. De manera que esta operación que explicó Guillermo, ¿cierto? Es una operación simbólica de alto valor patrimonial en el sentido documental y comprensivo de la historia interna. Y en términos arquitectónicos, directamente, el muro es un sistema de alta autenticidad. El patrimonio está buscando la preservación de elementos, porque al interior hay mucha información histórica que es importante preservar. Este es uno de esos casos. Tiene información muy fuerte de la cultura constructiva y estilística de los siglos XIX y XX. Del siglo XIX en relación a la escuela constructiva sanfelipeña local, de carpintería, la fachada principal, pero de la cultura de la tierra cruda, de construcción de adobe fundamentalmente. No todo el adobe es igual en todos lados. Hay condiciones locales que lo particularizan y en este caso hay nosotros tenemos una hipótesis que existe una escuela edificatoria sanfelipeña a fines del siglo XIX esencialmente. Y en el caso del siglo XX estamos hablando que el ábside no es neoclásico. El ábside es ecléctico en el sentido que recoge algunos elementos neoclásicos en términos de simetría, de proporciones, etcétera, pero en realidad toda esta pieza de hormigón en masa que explicó Guillermo es una pieza que es Art Deco, que es el estilo que empieza a imperar en Chile, especialmente en Santiago, a principios del siglo XX. Entonces es la instalación de una nueva materialidad, pero también de un nuevo lenguaje arquitectónico. Y eso también se encuentra en este caso. Por otro lado, Cheli, lo que encarga la hermana Letocart en Francia, el altar, las imágenes de santos, el retablo mismo, etcétera, implican una serie de intercambios de conocimientos técnicos entre Europa, y en este caso Chile, y en San Felipe, que efectivamente son un rastro histórico de los oficios de arquitectura y de arte que tienen un alto valor de interés patrimonial y de interés de preservación que explicó con detalle Melissa. Entonces, tenemos un conjunto que tiene una serie de valores generales y que nos interesa por la conexión que tiene con los procesos históricos sociales de Chile y todo lo que ha significado un movimiento a través de la misión congregacional, pero también este elemento es un elemento que tiene un alto valor simbólico y que es necesario ponerlo en valor y documentarlo y visibilizarlo. Todo esto que hemos hablado son hallazgos de todos los espacios que son indirectos, que no tienen visión directa. Entonces es muy interesante transparentar aquello que es signo histórico, pero que en este minuto es invisible. Y esa es la idea de la restauración patrimonial. Muy bien. Muchas gracias entonces. Y no sé, Marco, tú, Marco, acá, por las preguntas. Muchas gracias. En relación a las preguntas, bueno, lo que ustedes anotaron, sería bueno compartirlo ahora en esa parte de la etapa, ¿no es cierto?
como decía, para nosotros sistematizar esta información y que nos va a servir para trabajarlas en las conclusiones del proyecto. Por lo tanto, quien tenga la hojita ya anotado para poder ir trabajando con Salim, ¿no es cierto? Tú vas dando respuestas. Para que sea más rápido que lea, pero después nos deje la hojita a nosotros, porque tenemos que sistematizar el interés que plantean las personas, porque aprovecho de decir, nos quedan 2 sesiones. La próxima sesión es un conversatorio acerca del patrimonio local a partir de la experiencia que hemos expuesto acá, y lo que nos interesa mucho es saber cuáles son los temas patrimoniales que los habitantes, los residentes de San Felipe ven como prioritarios y su percepción del patrimonio. Entonces, todo esto es parte de esa percepción y nos interesa ir sistematizándola. Claro, para conversatorio, ¿qué personas vamos a...? Ahí vamos a anunciar, pero concentrémonos en las preguntas. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta para pasarle el... ¿Alcanza los cables? Oscar. Es la hora de la prueba, así que pensaban que se iban así. Aquí la profesora, pase por acá, profesora. Es ahora la prueba. Ay, está Me bien. pongo por acá. Eso, porfa. Yo tengo una duda, pero en aspecto histórico de todo lo que se ha hablado. Tal vez si es que se puede responder la pregunta. Mi pregunta hace referencia a un tema histórico congregacional. Hablamos de religiosas, tal vez que llegaron originalmente acá de vida activa, que no necesitaban ese coro atrás de la nave, del templo. Después lo necesitaron. Después se fueron las contemplativas, volvieron las hermanas de vida activa. ¿Qué pasó? Hay un tema histórico que no comprendo. Ahora vemos a las hermanas del Buen Pastor que no son contemplativas las que están acá. Entonces, ¿qué pasó respecto a eso? Que es un tema como histórico para comprender también, y ahí comprendemos también la historia de Putaendo y el paso de las hermanas acá en nuestra ciudad. No sé qué... Salud. Gracias. Acabamos. Yo puedo contestar eso no tan profundamente, porque es justamente una línea de investigación que se abre a partir de todo el hallazgo del proyecto. Porque yo sé que en Santiago hay monjas del Buen Pastor contemplativas. ¿Son la misma rama, hermana? Bueno, pero ahí yo creo que la hermana Nelly y la hermana Francisca pueden contestar eso. Yo solamente decir que lo que nosotros hemos descubierto es que el origen que tiene el claustro y la iglesia misma tienen que ver con esta idea de la misión, La misión activa. la misión activa y el modelo de la piedad activa, caridad activa que consignan los autores que han estudiado esto como una cuestión clave de vínculos sociales. Y eso en términos arquitectónicos tiene una importancia, porque evoluciona el claustro en términos de su cerramiento. Hay una apertura hacia otras actividades que son mucho más cotidianas, mucho más convencionales que solamente la estancia religiosa y contemplativa. Entonces, esos aspectos son muy importantes en términos del cambio que implica de lo contemplativo a lo... Y es parte de la reforma iglesia, de la iglesia local también, porque el obispo Valdivieso es el que propugna todo este cambio, el que en comunicación con Roma hace la gestión para que lleguen las hermanas acá y que se instale efectivamente una iglesia activa, actuante y misionera. Hay un dato histórico muy importante respecto a la congregación que tiene que ver que la misma santa en vida, Santa María Eufrasia me refiero, envía estas monjas aquí Sí. en vida con un documento a fundar aquí a San Felipe. Entonces yo creo que... Entonces ahora yo le voy a pasar el micrófono a alguna hermana. No, podemos avanzar. No, sí, pero es que es interesante porque nosotros también nos preguntamos algo parecido a partir de todo hallazgo. Hermana Francisca. Bien, yo soy la hermana Francisca, soy de esta comunidad, junto con la hermana Nelly, y nos falta una tercera hermana que es la hermana Adela. Nosotros vivimos actualmente aquí,
Y yo voy a hablar desde el punto de vista un poco histórico-religioso de la congregación. Y es que, bueno, la congregación fue traída, como decía Salim aquí, por el obispo Valdivieso en 1855, con una misión específica, porque él quería religiosas, o lo que hoy llamamos apostólicas, es decir, misioneras, no de claustro, como las carmelitas que en ese tiempo existían, como las clarisas, sino una congregación activa. Y fueron traídas nuestras hermanas para dos fines, o dos grupos de personas vulnerables, en el tipo de mujeres vulnerables, las niñas huérfanas y abandonadas, y la corrección de mujeres, que se llamaba así en la época, que después dio paso a lo que son las cárceles de mujeres, que después con el correr de la historia fue la cárcel de mujeres. Entonces, existía, en la congregación existía, desde los tiempos de Santa María Eufrasia, en la rama contemplativa, que aquí no hubo en principio, porque el fin era misionero, y porque tampoco las Magdalenas, que se llamaban, surgieron inmediatamente aquí. Entonces, la Santa Madre siempre dijo, la Santa Madre María Eufrasia, que la obra no era completa si no había Magdalenas. Entonces era necesario traer las Magdalenas para acá. Y así fue como empezaron a existir desde 1918. Sí, esa fue la llegada. 1918. Y para eso se construyó lo que ya me he explicado, la parte detrás de lo que llamamos el coro de las Magdalenas. Y eso siguió la historia, las dos ramas, la contemplativa y la apostólica juntas, cada una en su rol específico, las apostólicas con la cárcel de mujeres y las niñas internas, y las contemplativas, las Magdalenas, en su vida de oración y de trabajo manual, doméstico, que era la característica de ellas. Hasta los años 80, más o menos, 90, no tengo exactamente la fecha, cuando ellas se fueron de acá por una cuestión, digamos, también histórica, que fue que las empezaron a disminuir. Las hermanas ya quedaron las mayores, no hubo relevo como lo hubo en el tiempo, entonces fueron disminuyendo el número, en edad, el número y en condiciones. Y se fueron reduciendo las comunidades contemplativas, se unieron también lo que en Chile eran las provincias, porque había hermanas en el norte, en el centro y en el sur, divididas en provincias religiosas, es decir, administraciones diferentes. En 1981 se unieron en una sola administración central en Chile, la provincia de Chile, y las hermanas contemplativas también fueron unidas, se fueron uniendo en comunidades más cercanas. Y así quedaron en Santiago, quedaron en Coquimbo, que las del norte, quedaron en Los Ángeles, las del sur, que después, finalmente, con la reducción más de numérica, se quedó en una sola, que es la que usted dice que está en Santiago. Hay una comunidad con 9 hermanas. Esa es la única que hay. Todas las demás han desaparecido por la reducción de miembros, por la muerte, obviamente, de las hermanas, y no hay relevo. Importante, hace muchos años que no ingresan jóvenes a la vida contemplativa. Entonces, por eso, hoy día las que estamos más visibles somos las hermanas apostólicas, las hermanas activas, que estamos todavía por el norte, en Iquique, en La Serena, aquí en Santiago, en Talca y en Concepción. Y a desmedro de las contemplativas, que solo hay una comunidad en Santiago, en Puente Alto. Eso, pues, intentando responder en algo la pregunta. Muy aclaratoria. El micrófono. Profesora. Primero agradecer las exposiciones, estuvieron muy buenas y claro, uno se prende el bichito de la curiosidad. Así es. Por ejemplo, lo primero que había notado, me había llamado mucho la atención, que cuando hablaron de todo nunca se habló de la doble, pero sí salió al final que lo habló Salim, que es cómo se trabaja esta escuela, algo debe haber aquí, porque es una maravilla estar ahí para él, no ha pasado nada, ¿ya? Y eso tiene relación también con mi segunda pregunta, que es el capital humano. ¿Quién trabajó en esto aparte del arquitecto y el pintor? Había mucho más, me imagino, más toneladas de material. Y estamos en monumentalidad. ¿Cómo se trajo? ¿Cómo llegó? Porque es antiguo.
O sea, estamos claros, sí, disculpa, pero no es una cosa pequeña, es grande, ¿ya? ¿Cómo se traslada? ¿Cómo está este proceso? ¿Cómo están los costos de esto? Porque no es un costo menor, tanto en capital humano, capital financiero y logística. Bueno, oye, el equipo puede participar, que está como por allá, pero... Oye, respecto del asunto... Respecto del asunto Adobe, mira, con la cantidad de edificaciones patrimoniales que como equipo hemos tenido que analizar, nosotros tenemos la hipótesis de que existe una escuela constructiva de carácter local y que hay un conocimiento local que es muy interesante porque el adobe avanza, a diferencia de la piedra que es quechua, y las pircas de Putaendo y todo lo demás, que ahí está su origen. El adobe avanza por la conquista española, la verdad. Entonces, las técnicas se hacen sofisticadas, pero lo que es muy interesante es que se produce un sincretismo entre el conocimiento de la construcción en barro indígena original y esta sofisticación constructiva que traen los españoles. Eso es una particularidad, porque no necesariamente las escuelas constructivas en tierra cruda tienen esta especie de hibridación tan expuesta en la edificación. Este no es un caso de ese tipo, esto sería otra línea que tiene que ver justamente con que un arquitecto italiano neoclásico formado en las academias más ortodoxas, digamos, del diseño, llega a Chile, pero llega con un oficio tan fuerte que es capaz de adaptar la construcción, porque él era un constructor en piedra y en mármol. Entonces llega a Chile y encuentra que no tiene ni buena piedra de construcción y menos mármol. Adobe, ya tenemos tierra, ese es nuestro recurso. Entonces él genera con una sofisticación enorme, yo diría, una variante de la escuela constructiva del adobe, porque si empezamos a describir cómo está hecho esto, nos vamos a encontrar con que hay una ingeniería europea aplicada. Y hay varios ejemplos de eso. Por ejemplo, el amarre de la torre porque es una carpintería adosada como si fuera un retablo exterior la fachada, ¿cierto? Es un mueble de madera adosado a una caja de barro. Pero ese mueble de madera adosada es muy distinto de Curimón, que también es lo mismo, y que es anterior, y que es colonial. Esta es república temprana donde la idea de la razón, la ciencia, el progreso, por eso el lenguaje neoclásico, toma lugar. Entonces, aquí hay una tremenda ingeniería metálica que amarra el adobe con la carpintería de la fachada. Eso es inédito. Entonces, esta escuela se va formando con el aporte primero de las culturas originarias, después de la cultura española, y después los aportes que hacen estos europeos que vienen y que trabajan en provincia, porque todo este avance en realidad es santiaguino y es de la capital, sobre todo en términos de edificios neoclásicos. Y no es el adobe, es el ladrillo trabado, es otra cosa. Entonces, la escuela constructiva del adobe es una tradición local que tiene sus particularidades y que tenemos que poner en valor de algún modo. El tema es que tenemos una pérdida terrible de ese conocimiento y que está siendo reemplazado por materiales y técnicas exógenas con la vigencia que todavía tiene esa escuela y esas materialidades en esta zona. O sea, aquí estamos fresquitos, ¿cierto? Y bueno, eso es por la técnica del adobe y todas las condicionantes locales que se adaptan a las condicionantes locales. Eso respecto a la escuela. ¿Qué fue lo otro? Lo monumental. También este es un sistema medio ingenieril, porque esto llega por partes. Y es muy interesante, por ejemplo, en el retablo, en los tres elementos que están arriba coronando el frontón, está escrito con caligrafía de fines del siglo XIX en francés, derecha, izquierda, en la parte de arriba del frontón. Es decir, este es un sistema
es un manual de armado, de montaje que tiene el retablo, porque se ensambla acá. Entonces, claro, es un elemento monumental, tiene casi 10 metros de altura, ¿cierto? Ahora, lo que no sabemos es si lo armaron carpinteros locales, si había un equipo porque Cheli hizo muchos talleres. De hecho, Provasoli, que es el arquitecto de la iglesia del Almendral, participó en los talleres de Cheli. Y hay mucha semejanza entre la concepción de la iglesia del Almendral y esta. Esta es más humilde, así entre comillas, porque es menos, claro, mucho más pequeña, tiene una nave, etc. Nosotros decimos esto es un rural, un neoclásico rural. De algún modo, adaptado a las condiciones rurales. Entonces, bueno, la ingeniería también se practica en este sistema de armado, completo. Y en la buena carpintería, porque si nosotros describimos de arriba abajo el retablo, la alteración de abajo es la perforación del retablo también. Bueno, ahí hay una carpintería de mucho menor oficio que la que tiene la parte superior. ¿Te fijas? Y eso es como una especie de arremetida ahí de oficio diferencial, totalmente. Entonces, igual hay una escuela de carpintería, igual hay un lenguaje de la carpintería. Nunca va a ser como el lenguaje de Chiloé, pero nosotros tenemos una carpintería local en el sentido de las escuelas constructivas. ¿Ya? Ahora, lo que yo quiero resaltar es una cosa que a lo mejor no tiene tanto que ver con tu pregunta, pero lo que nos permite entender esto es la historia constructiva. O sea, cómo se construyen las cosas. Porque en cómo se construyen las cosas está vertido todo el conocimiento de la época. Y ese conocimiento es lo que nosotros queremos preservar. Por eso no hay que reemplazar, es mejor una ruina que algo reconstruido, etcétera, etcétera. Eso, sí. Pregunta pequeñita. ¿Allá? Yo quería preguntar dos cosas. En el equipo, como tú decías, de que haya una presencia histórica de alguien que relate la historia de esos procesos de construcción sobre adobe, sobre el hormigón, qué sé yo. ¿Faltaría eso en el equipo o alguno de ustedes tiene la expertise para hacer ese trabajo? Y lo otro, mi ignorancia dice neoclásico. ¿Cuáles son las características del neoclásico aquí en Chile? O aquí ahora. Eso. Bueno, respecto del neoclásico primero, bueno, el neoclásico, como su nombre lo dice, es un nuevo clásico y está retomado principalmente en el siglo XIX, tanto en Europa como en Latinoamérica, pero particularmente en Chile, porque Chile lo escoge como el estilo oficial para la construcción de la imagen de la República independiente. Y lo que representa es un verdadero lenguaje en términos de orden, proporcionalidad, balance y equilibrio. Pero esa cuestión está totalmente relacionada con el pensamiento racionalista. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Estado chileno? Quiere, en el fondo, construir una nación donde la razón y el progreso sean los valores fundamentales. Y ese lenguaje neoclásico transmite esos dos valores que la nación quiere construir y que la Iglesia alineadamente se articula con eso. Estamos hablando de la independencia. O sea, Santiago, la Universidad de Chile, los tribunales, la Biblioteca Nacional, después la arquitectura metálica, que es una arquitectura científica, la estación Mapocho, la estación central, etc. Son todos elementos que son arquitectura pública, que no es solamente el uso público lo que importa ahí, sino que en su conjunto construir una imagen de nación científicamente creada en relación al progreso. Son los valores ilustrados, son los que vienen de la Revolución Francesa.
Eso es lo que Chile. Entonces, y eso se hace en rechazo del dominio español colonial y toda la imagen colonial. Y en términos religiosos, contra, entre comillas, la práctica barroca de la religión. Entonces, el neoclásico se adopta como un verdadero lenguaje oficial. Y prácticamente es todo el siglo XIX, y hasta mediados del siglo XX, a principios del siglo XX la cosa empieza como a diversificarse con otro estilo, con la primera modernidad, que se llama, y la segunda modernidad. Pero el neoclásico es prácticamente, después de la independencia, es todo el siglo XIX. Esto es término del siglo XIX. Y en ese momento el neoclásico está en vigencia completa. Y respecto de la cosa histórica, cuando es necesario trabajar con historiadores en patrimonio es fundamental. Pero en este caso nosotros estamos hablando de la historia constructiva. Es decir, somos los arquitectos los que leemos la materialidad, en este caso, y la vemos como signo histórico. Y lo que hacemos ahí es confrontar con la historia escrita o con fuentes bibliográficas que nos permiten, en el fondo, entender lo que estamos viendo. Y en este caso, bueno, me tocó a mí hacer gran parte de la historia constructiva, y esto se va verificando además por los levantamientos. Es decir, Francisco, Guillermo, se metieron detrás, ese cuadro se desmontó, se abrió una ventana de exploración. Este muro está visto en todas sus dimensiones, y esos levantamientos entregan mucho material histórico. Entonces, confrontar un anclaje del retablo original a uno que fue posterior nos permite, en el fondo, contar la historia de la edificación. Pero la historia de la edificación es eso que acabamos de decir. Es el conocimiento que una época invierte en una obra, en el fondo. Entonces, en este caso, es el equipo mismo el que ha hecho toda la recopilación histórica. Y lo que ha abierto, sí, son muchas líneas de investigación histórica. Y ahí seguramente necesitamos historiadores profesionales haciendo esa parte de la investigación. Yo quiero complementar, digamos, el tema del neoclásico que usted planteaba de cómo lo vemos acá. Y tenemos claro en el tema del retablo en particular que tiene características neoclásicas. Entonces, dentro del neoclásico lo que podemos ver un frontón, que eso lo vamos a ver como elemento común dentro de las características del neoclásico, columnas, las columnas que tenemos acá que nos arman características de esa corriente de ese estilo, y uno de los puntos fundamentales, como para manejar como líneas generales, es la simetría. El tema simetría es un punto fundamental dentro de esto. Entonces, el elemento, a pesar de que la nave es casi, no podríamos decir que tiene algunos elementos que no son 100% simétricos, pero sí la concepción es de esa manera. Y al hacer nosotros el análisis de proporciones, en el neoclásico se trabaja con las proporciones áureas normalmente. Y hicimos algunos estudios de esto, y cada uno de los elementos del retablo y del presbiterio en general están en volúmenes áureos. Por lo tanto, entra en el canon, y por eso le hacemos más mención, digamos, al tema de que entra como neoclásico, dado sus estudios de proporciones y por las características generales que son estos elementos como base, que lo podríamos mencionar como para que lo tengan como conceptos que lo pueden ver afuera y lo pueden ver en varias construcciones de esa época. Es interesante esto de lo que dice Francisco, porque lo más importante del neoclásico es la proporcionalidad, es decir, no hay ninguna parte que no esté en relación al todo, y eso es orden. ¿Ya? Armonía, balance y equilibrio, por eso la simetría también. Y otra cuestión, una cosa corta, la renovación del espacio sacro neoclásico va justamente oponiéndose a lo que era el espacio religioso colonial. El espacio religioso colonial es un espacio en penumbra. ¿Ya? Aquí tenemos nosotros todo un sistema de tragaluces por dentro, donde es una iluminación que se llama arquitectura cenital, donde la iluminación viene desde lo alto y genera un espacio con una luz tenue pero no penumbrosa.
Y eso tiene que ver con un estado de ánimo interno también que se quiere propugnar. Lo otro, las iglesias coloniales en general, nosotros vamos a ver la estructura de techo. Aquí no existe esa estructura de techo colonial, lo que existe es una bóveda, y la bóveda es, tanto como la pintura mural que explicó, es la representación del cielo. Entonces hay todo un sistema de simbolización superior que tiene que ver con esta fuerza, con esta energía que viene desde lo alto, distinto al gótico que se eleva. Acá cae, es un elemento horizontal que recoge terreno, que recoge todo este ambiente que cae desde su parte superior a la base terrena que somos nosotros, la asamblea, los que están aquí. Eso lo significa mucho las iglesias neoclásicas en general. El sistema de iluminación y la desaparición de todo aquello que es técnico para reemplazarlo por una cuestión eminentemente simbólica. ¿Y el colorido? Bueno, el color es una verdadera investigación en términos de arquitectura. Porque el neoclásico en realidad es blanco, pero los clásicos no eran blancos. Entonces es una recapitulación del color para que trabaje en el sentido simbólico. La pureza, la nitidez, la luz, etc. Yo tengo una pregunta. ¿Pero quieres el micrófono? Sí. Bueno, más bien una, no sé si pregunta, pero se quería hacer de la señora Melissa. Allá por ahí está. Voy a enfocar. Si puedo. No se me pierda. Ahí viene, ya. No, era respecto al pigmento lapislázuli, ¿cierto? No se ha investigado que el pigmento lapislázuli se utilizaba en arte rupestre en los incas, en Diaguita, y no solamente traído desde Australia, que eran los productores. No sé si se han analizado las piedras de las minas de Coquimbo. Aparte que el lapislázuli es piedra nacional desde 1984. Yo creo que deberían compararlo, la pigmentación. No sé si lo han hecho. Una pregunta. Es una súper buena pregunta, porque lamentablemente no existe un análisis científico que nos logre reconocer esa procedencia. Creemos que es europeo principalmente porque se traía de Afganistán. Afganistán era uno de los grandes proveedores de lapislázuli para crear el azul ultramarino. El azul que ustedes ven ahora, el ultramarino, es un azul que viene de la copia del lapislázuli y que ahora después se sintetizó y que en el fondo abarató costos también para los pintores y en general para poder generar cualquier producción artística. Nuestros exámenes, análisis que hicimos, especialmente el Raman, solamente nos da el nivel de el reconocimiento a través de patrones, que lo hace por radiación infrarroja, y se puede determinar qué materialidad es porque responde a una serie de patrones que existen ya para ese reconocimiento. Si tuviéramos la roca o un pedacito de roca de lapislázuli podríamos hacer, porque ahí por petrografía, por todo análisis de la piedra podríamos lograr un reconocimiento. ¿Se podría conseguir? Claro. ¿Se podría? No, porque son pigmentos. Sí, es que ahí en roca todavía en Copiapó. Claro, pero no tenemos aquí cómo reconocerlo. No tenemos una placa de lapislázuli. No le entiendo. Es lo mismo que cuando vemos las imágenes de policromías doradas con oro. Si ustedes ven, las policromías tienen oro. No estamos hablando de un oro macizo, sino que estamos hablando de una lámina de micrones pequeño de oro que está colocada sobre la madera. Entonces acá pasa un poco lo mismo. Ya no tenemos la roca en el mural para poder hacer ese reconocimiento. Sería ideal. No, claramente, porque no lo vamos a obtener. Son partículas tan pequeñas. Aparte que cuando uno hace los pigmentos se muelen. Existen piedras o especies como de mortero que se preparan, se muelen para poder lograr el color. Porque así en sí mismo no es color. Si ustedes tienen un lapislázuli, no tiñe el lapislázuli. Entonces eso tiene que molerse, luego aglutinarse y llegar ahí. Sería ideal, pero todavía no existe. Sería que probar, esperemos que en algún momento exista. Probar nomás, claro, si da el color. Eso, doctor.
Parece que ahí. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta que tenga que la compartir o comenzar? A mí me salta la curiosidad, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué esta iglesia? ¿Por qué este lugar? O sea, se juntaron ustedes y dijeron, mira, ¿sabes que el otro día estuve en la iglesia de Buen pastor. del Buen Pastor y me di cuenta de que tenía esto y tenía esto otro? Y fíjate que mirando allá arriba había una cosita, una grieta. ¿Qué podemos hacer para remediar eso? ¿Lo hicieron así? Hay algo de eso. Hay otra iglesia más allá. Sí, y además, por ejemplo, tal vez son, por decirlo de alguna manera, y ojalá no le moleste a nadie, más importante que esto, ¿ya? Como la catedral u otra que estuviera por otro lado. Además, y esta es otra pregunta pero secundaria, es esta iglesia fue construida en un sector rural prácticamente. Después la ciudad creció alrededor, pero estaba en el campo, ¿sí? Allá. Sí. Fuera del plano de Amiro también. Del plano de Fuera, pero claro, fuera del Alameda, que era el límite urbano, digamos, y la articulación con lo rural. Y esto era parte de la Chacra del Carmen. ¿Ya? Y esto es una herencia de... Por eso la advocación del Carmen. Claro, justamente. Y todo eso está escriturado, ¿no? La escritura cuenta toda esa historia doméstica de la herencia, pero que tiene mucha información histórica del momento de evolución de la ciudad o de la relación entre campo y ciudad en ese instante. Bueno, nosotros estamos acá en realidad por voluntad de la congregación, en realidad. A mí me contacta la directora en ese minuto de la fundación porque tiene una sospecha que este pilar de aquí se está hundiendo. Entonces yo vengo a ver el pilar y me doy cuenta que el pilar no tiene ningún problema, pero lo que sí tiene problema es eso que está ahí. Y que el problema de deterioro y la amenaza que tiene la iglesia tiene que ver con ese elemento, además de otros problemas de mantención. Entonces, los arquitectos que nos dedicamos al patrimonio trabajamos en un marco de conservación preventiva, es decir, cómo lograr mitigar o anular o actuar sobre los deterioros de los patrimonios que necesitan ser preservados. Entonces hicimos un estudio de conservación preventiva del conjunto y apareció una estrategia de conservación preventiva que se tradujo en proyectos de intervención. Uno de los proyectos de intervención es este, que fue postulado al Ministerio de las Culturas y lo ganamos. El otro tiene que ver con la humedad del conjunto y que eso se ha ido también interviniendo como pequeños proyectos de poco financiamiento que en su adición van ayudando a la conservación. Y así, pero por eso llegamos acá. Ahora, en patrimonio siempre van a haber monumentos o objetos que no están protegidos oficialmente, que van a estar siempre uno más en peligro de otro. El tema es quién gestiona eso. Y normalmente lo que está más en peligro significa olvido y no memoria. Entonces esos están olvidados, ¿ya? Este es un monumento nacional que es fundamental en San Felipe. San Felipe tiene una deuda con el patrimonio extraordinario. Tenemos 5 edificios patrimoniales y el último se nombró, los 2 últimos, la catedral y este, en el año 89. Tenemos un poquito de olvido también, ¿no? Y aquí hay mucho que está en peligro, por lo mismo. En el caso nuestro, recuperamos la capilla de los Vicuña de Punta Arenas, por ejemplo, que estaba prácticamente destruida después del terremoto.
Pero eso se hace con las organizaciones de base, con los ciudadanos, con los habitantes de Putaendo. O sea, los arquitectos solos no podemos hacer tanto. Gracias. Hay una pregunta importante respecto a que el adobe es toda La mía es importante. ¿Todo es adobe o es adobe de aquí para arriba? ¿Es entapiado como se hacía antes? No, es adobe. Es un tipo de adobe que es un muro de alto espesor. Voy a explicar lo que digo. Es un muro de alto espesor con aparejos complejos. ¿Ya? ¿Qué significa aparejo? Aparejo es la forma como se tejen los bloques de adobe para formar el muro. ¿Ya? Entonces, normalmente lo que uno ve es que las casas, por ejemplo, que tienen 60 de espesor el muro, ¿cierto? Es una corrida de adobe puesta a lo largo y otra corrida de adobe puesta, o dos corridas puestas a lo largo y una de cabeza, que está en el otro sentido. Y así se va trabando el adobe para obtener resistencia. En este caso ya se ha dicho que es un muro de 1,75 m, 77 de ancho. Ese es el ancho. Entonces el aparejo complejo es porque no con una corrida de adobe construimos el muro, sino que tenemos una serie de hiladas de adobe, se llaman, que van configurando el ancho del muro. Pero eso no es llegar y poner los adobes, porque tenemos que formar las esquinas, tenemos que articularnos con muros que vienen en otras direcciones, tenemos que saber llegar arriba. Si tenemos un muro con forma de T, distinto si tenemos uno con forma de L, entonces ahí está la escuela constructiva, en ese conocimiento. Y esta es una complejidad muy grande, muy grande. Entonces ahí está la escuela. Medio trabajo. Ahí de arriba, en la zona superior, cuando vean el día, se notan los adobes. Y cuál es por lo menos las caras visibles, porque como dice también en el espesor, son muros complejos, digamos, porque la unión entre el aparejo, pero lo que tenemos a la vista es que son ahí de cabeza, que son los que están, que vemos el largo, digamos, porque es un rectángulo, el adobe. Entonces, la parte más angosta, y los de soga, que son los que van. Entonces, esas son las primeras caras que las tenemos por ambos lados, que son las visibles. ¿Y dónde están a la vista? En los espacios de obstrucción que están detrás, en estos espacios intersticiales, se puede apreciar cómo están. Que aquí detrás del retablo y en el entretecho por el del ábside existe la posibilidad de ver cómo están, y de ahí hay unos estudios de cómo están las posibles aparejos, cómo se unieron estos adobes para llegar a esta altura. Y que es lo que no se ve directamente, porque uno ve la superficie, el envolvente, pero no ve lo que se llama el alma del muro, por su espesor. La riqueza que debe haber allá adentro. La riqueza, los tesoros. O sea, bueno. Pueden haber escondidos. Pueden haber tesoros. Pero esa es la parte mitológica del proyecto. Pero tenemos un conversatorio sobre patrimonio. Si pusieron sus mails, los vamos a invitar y los esperamos porque es importante recibir la percepción que tienen la gente en general, los residentes de esta zona, sobre su propio patrimonio. Entonces, que esto nos sirva para hablar de patrimonio también en general. Bueno, muy agradecido.